Bueno, saludos, Víctor Nelson Muñoz Ugarte y amigos televidentes. Hoy vamos a tener un programa especial. Hemos hablado de cracks, de grandes momentos, de grandes partidos, pero también el fútbol ha estado lleno de grandes mentiras. Hemos recogido las grandes mentiras en el fútbol ecuatoriano. Víctor Nelson. Buenas, Pocho. Amigos, la primera gran mentira la tenemos aquí en el estudio. ¿Cuál? Que crean o hacen imaginar a la gente que existe un canal Pepa TV y que aquí hay un estudio Pepa TV. Aquí estamos nosotros, donde se dice que es el estudio Pepa TV. ¡No! Y aquí no veo ningún logo de Pepa TV. No solamente eso, aquí sino no que al que funge como director de Pepa TV se lo invitó y no pudo venir hoy. Digamos, porque se lo iba a desenmascarar. ¡Mi PhD! De todas las mentiras de las cuales él ha vivido y en las cuales él ha engañado a los aficionados. ¡Pepa TV! Y justo se juntan con Guacho Sánchez. O sea, se unieron el hambre con la necesidad. Los dos más grandes mentirosos de traspaso de jugadores, especuladores, están juntos. Bueno, entremos ahora sí a lo que fueron las mentiras en el fútbol. O los hechos irrealizables. O los hechos irrealizables. Mire, comience usted contando esa historia que inventó mi gran amigo, que en paz descanse, Roberto Román Valencia, de la transferencia de Johan Cruyff al Barcelona de Guayaquil, insisto, en el año 1978, cuando Cruyff decidió no venir a jugar a Sudamérica el Mundial de Argentina 78. Justamente, Pocho, yo estaba haciendo prácticas de periodista en el diario Extra, donde estaba como jefe don Nicolás, el gran Ulloa. Nicolás Ulloa. Nicolás Ulloa Figueroa. Y entonces Roberto Román era el director. Y no sé cómo alguien le sopla a Roberto Román que había iniciado el economista Galo Rogero contra... Miguel Merchán no era. No. Fue en la 78. No fue el 78. Fue ya cuando estaba Rogero. Y yo le digo porque yo estuve en la Extra. Claro. Entonces Roberto dice, ñaño, así como acostumbrado, ñaño, y golpeaba el dedo, ñaño, la pegamos. Reventemos en el periódico y don Nico entra y le cuenta a don Nico. Y yo le digo, Roberto, pero será lo que sea. Ya hablé con Rogero y ya hay un primer contacto con Johan Cruyff. Entonces don Nico dice que siga la rotativa, que la rotativa imprima. Esas fueron las palabras de don Nico. Las rotativas imprimieron 200.000 extras, que se vendieron todos. Yo le quiero contar eso. Mire, en época, usted lo cuenta desde adentro, yo lo cuento desde afuera, Claro. Ese adolescente de 13 años hincha del Barcelona. En tiempos en que no había este aparato llamado celular y mucho menos las redes sociales. Cuando sale el primer titular, Cruyff al Barcelona, como bien señala Vito Muñoz, ni bien apareció, desapareció la edición de se Extra. consumió todo. Y de eso se aprovecharon para durante una semana crear una telenovela. Yo le digo los siguientes títulos. A ver. Al día siguiente dice, Cruyff va a contestar mañana la oferta económica. ¿Ya? Al día siguiente, Cruyff pide una suma impagable. Al día siguiente, Barcelona ha iniciado gestiones con un banco de Guayaquil. Al día siguiente, 2 bancos serían los que financien la llegada de Cruyff. Al día siguiente, está cerca de llegarse al monto que Cruyff pide. Al día siguiente, ni sé qué club también quiere a Cruyff. Y así, la novela duró Hasta que 10 le iban días. a poner la camiseta ya, Claro. Cruyff. Hasta que al No, final... de hecho, la Extra le puso la camiseta. Ya, hasta que al final se determinó de que Cruyff no venía a Barcelona. Pero mientras todo eso pasaba, Vito Nelson, todos los días, a las 2 de la tarde, yo estaba en el Parque Guayaquil, que era de donde más confluían los periodiqueros de Extra, esperando que algún canillita grite la extra, para caerle, pero encima, pero no darle chance al tercer grito, sino que al segundo grito, la extra, ya estar ahí encima de él, comprándole la extra. Pero así todo el mundo. O sea, la extra no duraba 30 minutos en la calle, que se acababa la edición, todo porque todo el mundo quería saber cómo estaba lo de Johan Cruyff
a Barcelona. Siempre le dije a Roberto Román, creo que lo que capitalizó la Extra, Expreso, que eran los diarios, son los diarios socios del grupo Diario Fraterno, lo que capitalizaron en su momento te lo deben a ti, porque con esa telenovela hiciste que durante una semana haya récords absolutos de circulación en el país. Es una anécdota que quizás la nueva generación hasta se ría en este momento que lo estamos conversando, pero que fue una historia real, y Roberto Román siempre se me reía y me decía, el ingenio, amigo, el ingenio. Es verdad. Oiga, la otra gran mentira del fútbol fue Cafuringa. Bueno, Adão Eustáquio Pinto Cafuringa es el nombre similar a otro Cafuringa que jugaba en el Palmeiras. Entonces, este Cafuringa viene del equipo Pozo de Caldas, Pozo Caldense. Llegó a Barcelona e hizo un gol, Pucho. Yo lo vi, ya le voy a contar esa anécdota. Cuénteme eso. Mire, era 1976. Mi señor padre nos envió a mi señora madre y a mis hermanos menores incluso, que yo tenía 10 años, a la capital de la República. Eso se estilaba. Así es, a pasar una temporada de vacaciones. Cambio de oxígeno y todo. Así es, un mes y medio. Alquilamos una casa en la avenida Amazonas, muy cerca del Colegio Militar Eloy Alfaro. Yo incluso iba a ver los entrenamientos del Nacional ya a los 10 años. Cuando, escuchando las radios todos los días, el domingo juega Barcelona en Quito contra Liga de Quito. Y entonces mi entusiasmo de que Barcelona, Quito, yo estoy aquí en Quito, ¿cómo no voy a ver al Barcelona? Claro. Mi padre me dijo, no puedo ir este fin de semana a Quito, pero va a ir tu tío, un hermano de mi mamá, un hermano, el menor de los hermanos. Manavita. Sí, que se llama Gonzalo, en esa época le decían Gonzalito. Gonzalito va a ir en carro de pasajeros el viernes, llega a Quito el sábado y él te va a llevar al estadio el domingo. Qué lindo, va con el dinero para comprar los 2 boletos, van y en efecto eso ocurrió. Me fui al estadio con Gonzalito, me senté en la tribuna ahí los 2 solitos. No había la cantidad de hinchas que hoy tiene Barcelona en Quito, obviamente la tribuna dominada totalmente por hinchas de liga. Y de repente veo pues, que salta a la cancha este jugador moreno, corpulento, que ya sabíamos que iba a debutar en Barcelona, llamado Cafuringa, y al que lo habían traído como el gran Cafuringa, que era un referente ofensivo del fútbol brasileño. Y más aún, mi alegría cuando veo que el Chanfle Muñoz mete un centro y Cafuringa aparece en medio del área, cabecea, cambiando la dirección de la pelota y gol, derrotando totalmente a Miguel Ángel Leyes, que era el portero de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Salté hasta el cielo, claro, ante la mirada no burlona ni agresiva, sino más bien siendo yo un niño de 10 años, los hinchas de Liga más bien se reían. Después Liga le gana 2-1 al Barcelona, le vira el resultado con gol de Polo Carrera y creo que el otro fue de Escalice. Y gana Liga, pero quedé emocionado con ese debut de Cafuringa. Eso fue lo único que hizo Cafuringa en toda su permanencia en Barcelona, Víctor Nelson. Mucho se dijo que en Noche Amarilla aterrizará el helicóptero con Isidro Romero trayendo una estrella. Y todos los años que ve la Noche Amarilla, la gente esperaba lo que nunca se dio, que nunca bajó ningún helicóptero. Sí hubieron buenas contrataciones, eso no se puede soslayar, pero nunca llegó el helicóptero, Pocho. ¿Alguna vez usted también esperaba el helicóptero? Pero por supuesto, haciendo cobertura en la cancha, el helicóptero, con quién vendrá el helicóptero. Y desde ahí quedó la frase de que va a bajar en helicóptero y hasta el día de hoy no baja ninguna contratación en helicóptero. Y el único club que ha bajado en helicóptero es Orense. Orense sí lo hizo. Que lo hizo hace un mes y que bajó Bananerito. Bajó en el helicóptero Bananerito y es el único mascota que ha dado la vuelta a un estadio con un caballo. Con un caballo. Montado en un Así caballo. Es. Oiga, otra de las grandes mentiras que se han dado en el fútbol y que sí quiero recordarla en este momento es lo de Paulo César Lima. Paulo César Lima. Esa también la viví desde adentro. Usted la vivió desde adentro, la cuento rápidamente para que usted la complemente y la refuerce. Paulo César Lima era puntero izquierdo de la selección brasilera. Jugó en el Mundial del 70 al lado de Pelé, Gerson, Tostado, Rivelino. No era el titular, pero entraba al cambio y ya en el 74 fue el gran titular de la selección brasileña de Alemania. Jugó en el Olímpico de Marsella. Un moreno, tez morena, con barba, buen jugador. Barcelona anuncia su contratación en el año 1981 bajo la presidencia de la Comisión de Fútbol de Galo Rollero Rolando. Y viene pues Paulo César
y se despierta el avispero guayaquileño, todo el mundo emocionado con la contratación de Paulo César. Llegó a Quito el día que Brasil, en el Atahualpa, le metía 6-0 a Ecuador, dirigido por Otto Vieira. Así es. Entonces yo estaba cubriendo allí, cuando lo veo a Galo Rollero, que baja del palco del estadio Atahualpa, y me dice, vamos que está llegando Paulo César en vuelo de Varig. Vamos, pues me fui yo con el economista. Hacer la cobertura. Claro, llegó Paulo César, Bueno, yo lo entrevisté. Sí. En esa época yo tenía grabadora. Usted dio la exclusiva en la llegada de Paulo César. Y en eso, bueno, lo llevan al Hotel Humboldt ya de noche, llega Paulo César 7:30. Lo llevan al Hotel Humboldt que quedaba en la zona de la bahía, muy cerca de lo que aquí se conoce como el Club de la Unión, en el malecón de Guayaquil. Y Paulo César ve agua, pero no identificó si era un río, si era el mar, no era nada, sino que alcanzó a ver agua, pero ya era de noche, no se podía divisar bien. Y al día siguiente, Paulo César a las 9 de la mañana sale con una toalla en pantalón de baño y gafas. Y chancletas. En chancletas. Entonces el Botones, avispado el Botones, le dice, don Paulo César, disculpe, ¿a dónde va? No, voy aquí, a la playa, le dice. No, aquí no hay playa, ese es un río en donde nadie se puede bañar porque el agua no es un agua limpia. Ahí no hay mar, hay río. Eso lo decepcionó a Paulo César, más la tacañería siempre del economista Galo Rollero, de pelear el centavo, el dólar, hizo de que se desinfle Paulo César y no llegue a un arreglo con Barcelona. Y en la noche, el día lunes, había un partido de fútbol, no sé por qué un partido se jugaba el lunes, entonces va Galo Rollero con Paulo César a ver el partido, pero ya Paulo César fue, ya habiendo hablado con el economista Rollero y habiendo cerrado el acuerdo de no jugar en Barcelona y que él se regresaba a Brasil esa misma noche en vuelo de Varig. Entonces, Paulo César, para no quedarse en el hotel, fue al estadio, yo estuve ahí y allí, bueno, el economista me dijo, no llegamos a un acuerdo, y Paulo César se va esta noche en el vuelo de Varig, terminado el partido, lo llevo al aeropuerto para que regrese a su país. Oiga, esa fue la historia. Otra de las grandes mentiras se dio con dos jugadores que llegaron juntos a mediados de la década de los 70. Exactamente en el año 1976. El uno, un jugador muy conocido, y el otro un desconocido. El uno se llamaba y se llama José Omar Reinaldi y el otro se llama Antonio Carboñani. Cuente usted la de José Omar Reinaldi. Estaba yo en esa época, trabajaba para la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, era facturador en el terminal que está por el sur. Cuando escucho al rey de la cantera, todo se sabe. Usted era fanático del rey de la cantera. Claro, yo era fanático del rey. Y había recibido la noche anterior la revista El Gráfico de Buenos Aires. Y en esa revista El Gráfico de la semana, River había quedado campeón con un gol de Reinaldi. Y Reinaldi era la portada del Gráfico, Pocho. Era un jugador estrella en ese momento. Estrella del campeón. Al punto que Menuti lo quería convocar para la selección argentina. Lo convocó en algunos partidos. Pero después del Mundial del 78, si Reinaldi no venía a Guayaquil, a lo mejor jugaba el Mundial. Pocho. Y escucho contacto directo de Radio Caravana con la ciudad de Buenos Aires, donde Miguel Marchán Solórzano está con Aragón Cabrera, el presidente de River, para hacer el gran anuncio. Y escucho la voz de don Aragón Cabrera. Sí, che, hemos llegado a un acuerdo con el empresario cacaotero Miguel Marchán Solórzano. José Omar Reinaldi va a Barcelona por $80,000 y se llevan al arquero Gerardo Andrés Rodríguez Ferrao y al volante del equipo San Telmo, Antonio Carboñani. Yo escucho eso y yo tenía el gráfico en mis manos y Reinaldi era la portada del gráfico. Digo, Dios mío, estaré soñando por primera vez en el fútbol en los años míos, porque ahí todavía no era periodista, sino un hincha. El de la portada de la semana del gráfico, el campeón con River, el del gol del título, viene a Barcelona. Oye, yo salí despavorido de la cabina donde yo trabajaba, Pocho.
Ay, contarle al economista Frías, a todos los ejecutivos del CEPE. Que eran hinchas de Barcelona. Que eran hinchas de Barcelona. Y que no sabían quién era Reinaldi, porque en esa época no se conocía información. Usted sí, porque usted era empapado 8. de información que llegaba con el gráfico. Ese día, esa tarde y esa noche, yo no dormí. De Me emoción. leí vi como 20 veces la portada y leí cómo fue el gol de Reinaldi, porque ya se anunciaba que ellos tomaban vuelo desde Buenos Aires al día siguiente para llegar a Guayaquil. Bueno, y yo le voy a contar varias cositas. Primero, la Pepona Reinaldi vivía justamente En desde Gudesa. donde estamos haciendo este programa. Una cuadra para atrás. Aquí no, aquí había un condominio. Del señor Patiño, Ya, de Pepe Patiño. donde hoy funciona Marca 90, había un condominio y en uno de estos condominios una cuadra de donde yo vivía antes. Reinaldi, a cuadra y media de su casa. Así es. Y frente a frente a la casa de mi amigo Hugo Albandonoso Sí. y de René Cocolevet, que siempre Así es. lo venían a buscar para tomarse fotos, pedirles autógrafos a la Pepona Reinaldi. Se producen dos grandes mentiras, una con Reinaldi y una con Carboñani. Resulta que Reinaldi debuta exitosamente, hace Haciendo 3 goles al al Quito, 2 goles al Aucas en la capital. Y 2 de Carboñani también. Así es, y sigue haciendo goles hasta que comienzan a deberle sus haberes. Aguantó 15 días, aguantó un mes, ya le debían 2 meses. Y entonces Reinaldi dice, no money, No play. no play. Y entonces Reinaldi comienza a bajar su nivel futbolístico, porque Barcelona no le respondía económicamente, y ahí se produce la gran mentira. Cuando se habla de que Reinaldi estaba a punto de salir de Barcelona, que iban a rescindir contrato, le meten el cuento a Petronio Salazar, para que lo diga en su programa, lo cuentean a Petronio, de que Reinaldi se iba porque le habían robado un reloj en una de las calles de Guayaquil. No le robaron nunca nada. Reinaldi se iba porque no le pagaban, pero se vendió ese cuento para justificar la inoperancia en ese momento de la directiva del Barcelona de no cumplirle a un crack, y obviamente pues para disimular que la salida de Reinaldi se debía a un tema delincuencial callejero y no a un problema de falta de pago. Y la otra gran mentira que se dio con Antonio Carboñani es la famosa fábula o leyenda urbana de que como... Fue verdad. Pero no, a ver, él entró y reemplazó a Antonio Sacconi en el partido contra Cosmos. Pero no es que el Cosmos llamó a decir, tráiganme ese 5 que jugó contra nosotros en Guayaquil, porque usted sabe que los directivos no es que traigan a ese jugador que vi ahí en esa posición, sino que ya van con nombre y apellido y todo. No, tráiganme, seguramente cuando lo llevaron a Carboñani, tráiganme a Antonio Carboñani, este jugador argentino, alto, que jugó en Barcelona. De buen remate, pero la leyenda urbana aquí tejió el comentario de que los del Cosmos llamaron a decir, tráiganme al que jugó de 5 en Barcelona, pensando que era Sacconi, que por eso mandaron a Carboñani. No, a Carboñani lo pidieron directamente, pero como Sacconi había jugado reforzando a Barcelona, Sacconi era un excelente volante del Emelec, algunos identificados con la tienda azul, para fortalecer la presencia de Sacconi, vendieron esa leyenda urbana que el Cosmos había pedido a Sacconi y le mandaron de vuelta a Carboñani. Así fue. 4 años de que venía el mago Capria. Y los 4 años Guacho Sánchez jodió. No salía del mago. Y no salía del mago. Al 4.º año de promover que venía el mago Capria, ya el mago Capria había jugado en Racing, había jugado en 2 o 3 equipos. Al fin llegó para Barcelona. Pero no le fue bien. Ya vino ya al final de su carrera, pesado y todo. Oiga, otra mentira del fútbol que a mí me dolió mucho como hincha. Yo tenía 12 años. Horacio Saldaño. Sí, José Luis Saldaño. Yo me leía todos los periódicos, Estadio, Extra, El Universo, escuchaba los programas de radio que eran pocos en esa época. Y buenos. Y buenos, muy poca información de televisión informativa, pero estaba al pie y atento a todo. Y me emociono cuando se informa de que José Luis Saldaño viene a Barcelona. Era el 9 de Boca. Claro. Y entonces viene José Luis Saldaño para sí mismo. No arreglaron con José Luis Saldaño. En esa época... No, Saldaño estaba lesionado. Escúcheme, pero es que la mentira es que no... porque yo después la descubrí. Ya le voy a decir cómo la descubrí. No arreglaron, no llegaron a un arreglo, pero antes buscaban esas excusas para que los dirigentes no queden mal. Entonces, mire usted,
salió la información de que tenía una lesión en el tobillo y que por eso, después del chequeo médico, no calificabas al año para venir al Barcelona. Me generó tal frustración, Vito, que yo, siendo un niño, yo quería averiguar la dirección de Bosco Mendoza para irlo a insultar, para irlo a ofender a Bosco Mendoza, porque me estaba frustrando esa ilusión de niño de ver a Saldaño en Barcelona. Muchos años después, ya con la amistad con Bosco Mendoza, incluso fui presidente del club cuando Bosco todavía seguía siendo médico del Barcelona, hablé del caso de Saldaño y Bosco me dijo, no, Pocho, Saldaño estaba bien. Vino a hacerse el chequeo y estaba perfecto. Cuando yo le dije a la dirigencia que el jugador estaba listo para contratar, me dijeron, ¿sabes qué? Invéntate que tiene un problema de salud y que no pasó la prueba médica para que se regrese porque no tenemos la plata para contratar. Bueno, Saldaño era un jugador titular jugador, de Boca. Titular de Boca. No sé cómo llegó acá. Sí, pero en esa época eran caros, pues no carísimos como ahora. Entonces, pero no tenían la plata para contratarlo. Sin embargo, lo hicieron venir a hacer chequeos médicos y después le inventaron esa lesión para justificar el no haberlo podido contratar. Polo Carrera, el engreído de Liga, el engreído de Quito, el engreído del fútbol de la Sierra, un excelente jugador, una bellísima persona. De 19 años llega a Guayaquil para jugar en Barcelona en 1967. Llega Polo, arman una delantera espectacular, para mí una de las mejores de la historia. Chanfle Muñoz en su mejor momento. Moacir Pinto, Polo Carrera y en la izquierda me parece... ¿Qué año? El año 67. El año 67, Tiriza. No sé si era Tiriza, pero era un estaba equipazo. Raimondi, Zuría también. Félix Lazo, Canario Espinosa, ya el 67 jugaba también. Y Polo arranca jugando en Barcelona, Pocho. Un espectáculo, Polo Carrera en Barcelona. Con Moacir Pinto y con Chanfle Muñoz la descosían. Vino el Dukla de Praga, gol de Polo, otro gol más. Ganó Barcelona al Dukla de Praga, al gigante del fútbol checoslovaco. Bueno, jugó 3 partidos donde deslumbró Polo Carrera. Tanto es así que al salir del estadio nunca falta un aficionado que haya tenido algún resentimiento porque Polo siempre le hacía goles a Barcelona. Le dice a Polo, ¿y qué haces aquí, Serrano? A Polo Carrera. Polo, como era un jugador tranquilo, una persona tierna, 19 añitos, se queda callado y se muestra pálido. Oiga, al lado de Polo, ¿sabe quién estaba? Vicente Lecaro Coronel. Le cayó a golpe al majadero. No le cayó a golpe. Le dice, oye, malcriado, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te expresas así de Polo? No, es que el man es Serrano, que por aquí. ¿Y sabe lo que le dice Vicente Lecaro Coronel? ¿Qué le dice? Él ya es de Barcelona, él ya es de Guayaquil. Así que ándate de aquí y déjate de hablar pavadas. ¿Qué le parece? Bueno, hacen lo mismo ahora, pero en X, entonces no hay cómo buscarlos. Sí. Ahí sí, por lo menos ese tipo tuvo la valentía de dar la cara y de aguantar la repelada de Vicente Lecaro. Polo Carrera, cada vez que yo hablo con él, porque yo hablo por lo menos una vez al mes. Yo también le tengo mucho aprecio a Polo. Le tengo un cariño grande a Polo. Yo también. Me contaba Polo en nuestras conversaciones que él se sintió tan bien en Guayaquil, que su ilusión era triunfar en Barcelona y que el aprecio, el apoyo, la estimación que tenían él con Lecaro y Macías fue maravillosa. Y que ellos fueron los que lo acoplaron a Polo, a Guayaquil, que él salía a la calle acompañado de Lecaro y Macías para irse a pasear, a comprar, a comer a algún restaurante. Entonces Polo le cogió mucho cariño y la gente todos estaban felices con Polo Carrera. En una de esas juega un partido Barcelona-Cerro Porteño. Y lo lesiona. Y Cerro Porteño tenía un defensa de 1,90 m, Julio Dalmao. Y lo lesiona Polo Carrera. Pero Polo es tan caballero que yo le digo, Polo, ese tipo nos dañó la ilusión de los que, como hinchas, queríamos que usted siga triunfando en Barcelona. Le digo, este desgraciado. No, me dice, no fue culpa de él, me dice. Cuando yo sí vi que entró a darle. Y lo fracturó a Polo. A reventarlo.
A reventarlo. A reventarlo. Y lo fracturó a Polo. Y nos quedamos todos con la tristeza de que se regresó a Quito y no pudo seguir jugando en Así Barcelona. es. Y la gran mentira ahí es de que dicen de que Polo fracasó. Polo no fracasó. Polo mostró todo su talento, pero ya se estaba convirtiendo en ídolo en Barcelona. Así es, desgraciadamente fue lesionado. Entonces no es que fracasó, pues esa es la gran mentira que tejieron para dañarle la imagen a Polo Carrera Velastegui. Otra de las mentiras del fútbol. Barcelona inscribe sin llegar a ningún acuerdo, sin llegar a ningún tipo de negociación. Inscribe en la lista para Copa Libertadores del 69 ni más ni menos que al histórico portero argentino de River Plate, Amadeo Carrizo. Sí. Lo inscribe, o sea, ponen el nombre sin que Carrizo ni siquiera se entere. Y obviamente, pues Carrizo nunca vino al Barcelona, vino Sanguineto, pero un buen portero. ¿A dónde se fue Carrizo? Vino Foyú en el 69. Con Pichuco Troilo. Llegó Foyú y Pichuco Troilo, dos arqueros. Así Pichuco había tapado en Colombia y bueno, Foyú fue un arquero extraordinario. Pero no Amadeo Carrizo, sin embargo llegaron a decir que es como que digan en este momento que viene a Barcelona el Divo Martínez o un jugador de esa naturaleza, ¿no? ¿Por qué surgió eso de Amadeo a Barcelona? Porque ya Amadeo cumplió su ciclo en River y en algún momento él declaró: me quiero ir a jugar en un equipo del Pacífico, ¿ya? Y sí jugó en un equipo de un país del Pacífico. Adivina cuál fue. Millonarios. ¿Sabe cuánto le pagó? Que era un platal en esa época, Pocho. $15,000 anuales. Era un billetazo. Y se fue a tapar a Amadeo Carrizo al Millonarios de Colombia. Así es. Oiga, otra de las mentiras del fútbol, la que me encajó el famoso senador Camargo del equipo del Deportes Tolima. Te vas a llevar a nuestra joya cuando negocié con ahí él, lo tumbaron a Rodrigo Marangoni. Claro. Bueno, es que Marangoni jugó muy bien en el Tolima, hizo unos golazos de tiro libre. Sí, hizo golazos de tiro libre. 7 goles. Fue considerado el mejor jugador de la Sudamericana del año 2010. Claro. Y entonces yo emocionado, yo era presidente del Barcelona, emocionado con esa actuación de Marangoni. Yo siempre decía, a Barcelona le falta un gran cobrador de tiros libres. Y viendo los goles de tiros libres de este hombre, este es el 10. Y entonces cuando comienzo a negociar con el senador, llegamos a un acuerdo, le digo, pero yo siempre tratando de sacar ventaja para Barcelona. Claro. A ver, senador, ya, está bien. Pero a cambio, 2 partidos sin costo del Tolima. Para hacer la Noche Amarilla de Guayaquil y la Copa Nelson Muñoz Custode en el Oro. En Machala. Entonces me dice, no, solo uno. No, si no van los 2 partidos, no viene Marangoni. Y le cuento, adivinen quién era el técnico del Tolima que se había proclamado campeón de Colombia. ¿Quién? El profesor Hernán Torres. El que está dirigiendo actualmente Melec, que acaba de salir de Melec. Él era el técnico del Tolima. Entonces este senador ya accedió a jugar los 2 partidos. Por eso estrenamos la Copa Nelson Muñoz Custode en Machala con ese partido Barcelona-Tolima y antes la Noche Amarilla en Guayaquil. Pero me dice, te me estás llevando a la joya. Paga un poquito más. No, le digo, ya lo que está en vitrina es lo que está en vitrina. El precio fue ese, joya o no joya, ya eso es lo que pago. $90,000. Así es. Y seguía, te me vas a llevar a la joya, te me vas a llevar a la joya. Y bueno, yo dije, contraté a la joya, ¿no? Claro. Pero eso fue apenas 3 días antes de la final. Mire usted, Víctor Nelson, ¿sí? Apenas 3 días antes de la final del fútbol colombiano en donde jugaba el Tolima. Y entonces hablaban de los goles de Marangoni de tiro libre y yo escucho al técnico rival del Tolima en esa final, que además fue el que ganó el torneo nacional, no me acuerdo cuál fue el equipo, creo que el técnico del Cali, un equipo de eso. Lo leo cuando leo una declaración de él que dice, Marangoni debe ser un extraordinario jugador de fútbol americano, porque lo que hace es pegarle bien a la pelota con pelota quieta, nada más. Y cuando yo leí eso, dije, por algo lo ha de decir este señor. Y dije, cuidado, me he confundido con Marangoni o me he dejado embelezar. Rodrigo Marangoni. Claro, me he dejado embelezar por la magistral manera de cobrar tiros libres. Y al final algo de razón tuvo ese entrenador. No era malo Marangoni, pero era muy pecho frío. Eso sí, era un experto para cobrar tiros libres. Y yo sí le reclamé al entrenador de ese entonces del Barcelona. Le dije, oye, habla con los jugadores. No puede ser que cuando tú nos pones 3 o 4 partidos a Marangoni,
Barcelona fabrique de 3 a 4 tiros libres en las inmediaciones del área. Pero todo es que juegue Marangoni y no hay un solo tiro libre. Y la única vez que provocaron un tiro libre, Marangoni hizo gol. Bueno, la contratación de Bolillo Gómez se la voy a contar como por favor. Nunca la he contado. Resulta que Lucho Chiriboga me dice, véale, usted es mi amigo, ya soy presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Usted que sabe tanto y que lo hizo grande al Barcelona del Isidro, míreme un técnico para la Tri. Le digo, deme un día, Lucho. Entonces me puse a trabajar, a buscar, a consultar, a llamar, a averiguar, a investigar. Le digo, Lucho, tenemos 3 opciones. ¿Cuáles son? Vea. Le digo, la una es de lujo. Es el técnico uruguayo don Sergio Marcarián. Tremendo entrenador. El otro, le digo, el otro es el entrenador español Javier Ascargorta, que clasificó a Bolivia al Mundial del 94 y que tiene un prestigio y sabe manejar, trabajar en la altura. Me gusta. Y la otra, le digo, está botado en la hacienda de él, allá en Medellín, luego del fracaso en el Mundial del 98 de Francia, el Bolillo Gómez. Me dice, pero ese es caro el Bolillo. Bueno, le digo, Lucho, usted me ha pedido 3 nombres. Yo ya le he dado los 3 nombres que son de lujo, una trilogía espectacular. Pero ya depende de usted. Bueno, voy a comenzar a negociar con los 3. A los 3 días me dice, ya tengo el técnico. Le digo, ¿es uno de los 3? Sí, me dice. ¿Quién es Luchito? Vea, le llamé al técnico Ascargosta. Como habla Luchito. Pero no me contestó. Y luego le insisto y me sale con una grosería. ¿Qué le dijo? Vea, acá en España son 6 horas de diferencia y yo a esta hora, 3 de la mañana, estoy durmiendo. Así que por favor, déjeme reposar. Mañana hablamos, Luchito. Eso le digo, sí. Ya no quiero saber nada de ese, me dice. Chuta, bueno. Y los otros 2. Me dice, mire, el Marcarián fue sincero. ¿En qué forma? Le digo, Luchito? Vea, presidente, tengo una oferta de Paraguay. Y Paraguay me está ofreciendo $300,000. ¿Qué? Sí. Y entonces, no, dice, le agradezco. Al día siguiente anuncian en los medios paraguayos y argentinos, Sergio Marcarián, técnico de Paraguay. Le digo, para que vea, Luchito, que los 2 nombres que yo le he dado, sobre todo, mire, Marcarián, se fue a Paraguay. Entonces dice, ahora necesito el teléfono del Bolillo Gómez para llamarse. Es la única carta que me queda. Entonces yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿quién es de Medellín que acá en Ecuador nos puede conseguir el teléfono? Leonel Montoya Sánchez. Entonces, ¿Lo llamó usted a Leonel? No lo llamé a Leonel. Yo lo llamé a Fabián Gallardo. Y entonces Fabián Gallardo se comunica con Leonel y Fabián Gallardo consigue el teléfono del Bolillo y luego pues se lo da a Lucho Chiriboga para que Lucho lo llame y ahí sí, cerraron y el Bolillo fue el técnico de Ecuador, el primero que nos clasificó a un mundial. Así es, Víctor Nelson. Oiga, otras cosas que se dieron en el fútbol y que terminaron siendo grandes mentiras, por ejemplo, el gran ídolo del Ballet Azul, Jesús Cárdenas, el Hecho Cárdenas. Me tocó verla desde adentro. Cuéntela, por favor. Resulta que Nacional queda en el año que mi tío, el general Luis Piñeiro Rivera, era presidente, queda tricampeón del fútbol ecuatoriano. Pero él quería un jugador que sea mejor que Hermen Benítez. Porque él decía que Hermen flaqueaba, que a veces en ciertos partidos no era tan contundente, era rápido, sí, buen cabeceador, pero él quería un jugador que sea rápido, cabeceador y con mucha técnica. ¿Usted asesoró muchas veces a su tío? Sí, el porque era mi tío. ¿Ah? Entonces, cuando él me preguntó, es más, me contó una anécdota, pero esa anécdota me la cuenta
28 años después. De la final del 82. Claro, porque al fallecer mis padres, mi tío vino desde Carolina del Norte, donde él vive actualmente, y me fue a ver a la casa y nos fuimos a comer para darme el pésame y todo. Y ahí me cuenta una anécdota, Pocho, estremecedora, de que influyó de alguna manera en el arbitraje del partido Nacional Barcelona. Ya le voy a contar. Ya, a ver, Entonces, siga con lo de Hecho Cárdenas. Entonces, mi tío me dice, habla con Jesús Cárdenas, ¿es tu amigo? Le digo, sí, tío, yo soy reportero y estoy hablándole del año 82. Ya Nacional había sido campeón y iba a jugar la Copa Libertadores. Entonces llamé a Hecho y mi tío me dice, cítamelo para almorzar en el hotel. En esa época todavía había el hotel de los señores italianos, del Hotel Continental. El Continental. Entonces, mi tío le dio un banquete a Jesús Cárdenas en el Hotel Continental. Almorzamos los tres. Ojalá Jesús esté viendo esto y se acuerde que almorzamos con mi tío hace 42 años en el Hotel Continental. Jesús, mi tío y yo. Y no llegaron a un acuerdo. No, mi tío se puso de acuerdo con Jesús, pero Emelec parece que pidió muchísimo dinero. Entonces, no se dio. Pero estamos hablando del año 82, Pocho. Estamos hablando hace 42 años. Claro, Oiga, otra de las grandes mentiras en el fútbol fue el anuncio que dio Guachito Sánchez de que Marcio Santos llegaba a Barcelona. Pero usted lo trajo a Marcio Santos para unos partidos en los partidos estos de un campeonato sudamericano de fútbol 5 lo trajimos a Marcio Santos, pero cuando era jugador, finalmente no vino a jugar a Barcelona torneos nacionales, vino a jugar un amistoso. Pero ya Guachito lo estaba vendiendo como la gran contratación de Barcelona. Lo que me hace Guachito Sánchez, la voy a revelar. ¿Qué le hizo Guachito? Usted se lo lleva a Guachito Sánchez, donde yo lo había contratado para Deportivo, y se lo lleva usted a TV, a Cable Deportes. Pero yo estaba con la pica, dije, no, se lo voy a volver a quitar a Pocho Guachito. Entonces viene la Copa Libertadores del año 91, en donde Barcelona le toca con el equipo de Concepción y Colo-Colo. Entonces Guacho se va a Chile a cubrir y yo me voy a transmitir, porque yo trabajaba en esa época en Teleamazonas. Entonces me llama Severino Vasconcelos para irnos a una cena, que él nos daba una parrillada, Severino, al ver que estábamos periodistas guayaquileños. Muy agradecido siempre Severino. Un caballero Severino. Cuando Guacho Sánchez en la parrillada con Severino y yo llegué, entonces dije, esta es la oportunidad que la vida me pone para volver a traer a Guachito. Entonces, ¿qué ocurre, Pocho? Que me siento yo al lado de Guachito, lo convenzo que regrese a trabajar en la televisión conmigo en Teleamazonas y deje Cable Deportes, y Guacho me pide $500 de adelanto. Yo emocionado porque me acepta, le doy los $500. Al llegar a Guayaquil, nunca dio la cara, nunca contestó las llamadas y se me quedaste el día de hoy con los $500. Ah, caramba, esa sí no la sabía. Hasta el día de hoy. ¿Qué le parece? Sin comentarios, realmente. Dormido es que no soy. ¿Qué vas a hacer dormido, pillo? No. Paga el billete. Oiga, lo de Hugo Sánchez, que nunca vino. Hugo Paulino Sánchez era también delantero de Boca. Llegó a sonar muchísimo para Barcelona, que venía, pero finalmente Paulino Sánchez, que luego lo encontré en Buenos Aires, me dijo que nunca nadie lo había llamado, que no sabía quién había inventado que él venía para Barcelona, que a él sí le hubiera gustado venir a Barcelona, porque Barcelona es un equipo internacional, pero que no hubo tal contacto, por lo tanto, nunca vino. Oiga, y una de las mentiras que me le hicieron a mí, los jugadores del Barcelona del 2011, a quienes con sacrificio les pagué una quincena, delante mío, delante suyo, en Machala, en el hotel, en el lobby del Hotel Oro Verde. Usted tenía el fajo de billetes en el lobby, no era el lobby, era en el bar del hotel. En el bar, porque mandé a cambiar un cheque con seguridad y todo para darle a los jugadores, algunos en cheque, otros en efectivo,
para que jueguen felices, le ganen esa noche a Liga de Loja. O sea, no estamos hablando que el partido era contra el Nacional de esa época o Es MLE. que si ganaba Liga de Loja, Barcelona se iba de largo. se iba de largo. Porque estábamos en franca recuperación bajo la dirección técnica de Alex Darío Aguinaga. Yo haciendo un gran esfuerzo conseguí dinero y le pagué una quincena a los jugadores. Y los jugadores, ¿se acuerda usted? Todos felices. Hoy día nos sacamos el aire, presidente, tranquilo. Yo emocionado. Yo le dije a usted, vamos a ver esa goleada. No le pudieron ganar a Liga de Loja. Empataron 0-0. Porque ya todo era parte de una confabulación para que yo finalmente me vea obligado a renunciar y a que en convocatoria de elecciones ganen otras candidaturas. Ahí me di cuenta que el fútbol a veces es una gran mentira. Totalmente. Bueno, lo que realmente sí fue una tenacidad, la contratación para mí histórica, porque llegó a Barcelona como jugador, luego fue vendido a la América de México en $1 millón, le dejó plata al club, luego regresó, fue parte del equipo que quedó finalista de la Libertadores, la segunda que llegó a Barcelona en el 98, y luego fue presidente de Barcelona y se quedó a vivir en Ecuador. Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Yo nunca he ocultado que fui el hombre de confianza de Isidro Romero Así Carbo. fue. Entonces Isidro me dice, mira Vito, yo quiero traer un puntero izquierdo que tenga gol. ¿Te acuerdas de Juanito González del Real Madrid? Claro, le digo, bueno, quiero un Juanito pero por la izquierda. Le digo, chuta, está difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Me puse a buscar, a llamar, a contactar, a indagar, investigar. Y como a Isidro le gustaba siempre, eran 3 opciones o 4 opciones. Me dice, ¿tienen las opciones? Las tengo, ingeniero Romero. ¿Cuáles son? Me dice. Primero, Coqui Irano, un puntero izquierdo peruano espectacular. Jorge el Coqui Irano. Gran delantero. Ya hablé con el presidente del Bolívar de La Paz. Él me dice que pueden llegar a un acuerdo económico entre usted y él. Aquí le tengo el teléfono de el presidente del Bolívar de La Paz. Y aquí está el número. Y ya, pues, depende de que ustedes negocien. Es un gran puntero zurdo, muy buen delantero. Hábil, rápido y goleador. Así es. Me dice, ¿cómo se llama el presidente del Bolívar? Le digo, es el señor Mario Mercado Vaca y Guzmán. Un millonario también, le digo. Ya. O sea, por dinero no lo va a sorprender a Mercado. Sí, pero ya él estaba por irse del Bolívar y quería recuperar cierta inversión que don Mario había hecho. Don Mario, que en paz descanse. Años después, su avión cae en el Alto y se incendia y don Mario muere quemado. Qué dolor que me dio, se me fueron hasta las lágrimas. Pero claro. Un señor, un caballero, don Mario Mercado. Bueno, ¿cuál otro jugador me tienes? Le digo, hay un paraguayo, Alfredo Mendoza, que era bueno, rápido, del Newell's Old Boys. Le digo, ya he hablado con el presidente de Newell's y no es que quería venderlo, pero si hay una buena oferta de Ecuador, me dice, bueno, vamos. Está esperando la llamada. Sí, ¿cuáles son los otros 2? Me dice. Le digo, hay un jovencito, un moreno que mide como 1.85, que está arrancando, le digo, está arrancando, jugar, ya está jugando en el Santa Fe. ¿Quién es? Me dice. Le digo, se llama Adolfo Valencia y le dicen el Tren, tiene apenas 19 años, muy pelado, pero ese es una bala de jugador. ¿Y con quién hay que hablar? Le digo, bueno, con el actual presidente del Santa Fe, el dueño de Santa Fe. ¿Quién es? Me dice, don Fanor Arizabaleta. Me dice, investígatelo primero al presidente de Santa Fe para ver qué empresas tiene y ver cómo puedo yo cerrar con él. Cuando me pongo a buscar, Fanor Arizabaleta, Pocho. Casi del nivel de Santo Domingo. No. O de Ardila Lula, ¿no? No, bueno, fuera. Había sido socio de Pablo. Ah, no. Le dije, ingeniero. Ni se meta por ahí. Y se le vino abajo esa huevada. Se nos vino abajo porque, imagínense, socio de Pablo, que era la época en que Pablo manejaba el Medellín, en que Carlos Leder Rivas manejaba el Quindío, que el mexicano Gonzalo... Los carteles manejaban el fútbol. Gonzalo Rodríguez Gacha manejaba Millonarios, América de Cali, los Rodríguez Orejuela,
a Eduardo Dávila. Y Escobar el Atlético Nacional. Y claro, entonces le digo, ni se meta por ahí. Bueno, ¿y cuál es el otro? El otro es el que quiero que venga. ¿Cuál es? Le digo, se llama Carlos Alejandro Alfaro Moreno. ¿Y dónde está jugando? En el Español de Barcelona. ¿Y quién lo maneja? Bueno, hablé con Pepe Mauri, el gerente del Español, y pide, eso sí, alto. ¿Cuánto? $1 millón. Me dice, está un poco elevado. Pero si tú me dices que es bueno, yo lo traigo. Ese fue el primer año, Pocho. De allí, Alfaro, el siguiente año, ya no quería seguir en el Español porque el técnico Javier Clemente había metido a Galiamín, a un poco de jugadores rusos y no tragaba a los argentinos. Entonces, lo llamo a Alfaro. Ya había pasado un año, estábamos en el segundo año de buscando a Alfaro Moreno. Y ahí sí ya lo llamé a Pepe Mauri. Y Pepe me dice, bueno, ahora lo hemos prestado a Alfaro, al Mónaco, y lo tenemos jugando en el Mónaco. Y bueno, pues si pega, tendremos que venderlo al Mónaco. Segundo año fallido. Tercer año, ya don Alfaro Moreno había decidido dejar España, venirse a vivir a la Argentina y volvió otra vez a Independiente de Avellaneda. Entonces ahí lo llamé y le hago una oferta, porque yo estaba autorizado a hacer ofertas, Pocho, porque yo no era el que manejaba el dinero, sino el que negociaba. Entonces Alfaro, ahí cuando le toca a Barcelona jugar con el América de Cali, Pocho, una Copa Libertadores, una etapa semifinal. ¿Se acuerda qué año fue? Claro, fue el 93, año 93. Sí, 93. Bueno, Pocho, cierro con Alfaro. Discutíamos si ganamos la primera etapa, la segunda etapa, porque ya Alfaro ya quería salir también y venir acá a Barcelona. Yo ya lo había convencido a Alfaro. Total, Pocho, que se van a Buenos Aires José Enrique Rivas y finalmente José Enrique, bueno, yo no manejaba el dinero ni nada, ¿no? José Enrique lo trae finalmente Alfaro Moreno luego de mis gestiones y llega Alfaro Moreno acá. Qué bueno recordarlo, Vito, porque de esa manera también conocemos un poco más de cómo grandes jugadores de fútbol llegaron al Ecuador. Pocho, yo nunca... Algunos historias ciertas y otros mentiras que se dieron y que por ende tampoco nunca llegaron. Pocho, yo nunca, mire, Pocho, por mi madre que está en el cielo, nunca traje huevadas a Barcelona, nunca traje paquetes a Barcelona. Yo traje a Alfaro Moreno, a Gilson, traje a Troviani, ya les voy a contar la historia de Marcelo Troviani. O sea, yo traje puros cracks, Pocho, a Mario Saralegui, a Severino Vasconcelos. Respaldados por un presidente. Claro, que confiaba en mí. Y que ponía la plata como y que finalmente era Pepe Barresueta, que usted lo conoció, claro, don Pepe, el que arreglaba la parte económica. Ahí sí yo no tenía nada que ver. O sea, usted arreglaba lo futbolístico y el resto era de los ejecutivos. Y los números telefónicos de los gerentes, de los presidentes. En tiempo en que no había celulares, además. Así es, Pocho. Bueno, Vito Nelson. Déjeme terminar con la de Troviani. A ver, por favor, lo escuchamos. Marcelo Troviani, me dice Fernando Proaño, que era el gerente de marketing de Barcelona, ayudarás ya al Isidro, dice. Necesitamos un 10. Esta anécdota, por favor, escúchenla bien, porque esto es histórico. Esa no se la pierdan. Entonces le digo yo, bueno, hay que tener un 10, pero que nos permita llegar a una final de Copa. Me dice, ¿qué nombre se te ocurre? A mí me gusta el 10 de Colo-Colo, de Cobreloa de Chile, que acaba de quedar campeón chileno. ¿Quién es? Le digo, es Marcelo Troviani. No, ese no viene acá. Le digo, es la figura más importante del campeonato chileno. Y era campeón del mundo en ese momento con Argentina. Era campeón del mundo. ¡Pucho! Oiga, consigo el teléfono a través de Pedrito Carcuro, el teléfono de Troviani en Calama. Entonces ya Isidro me había dicho que intente. Para esto, que el señor Cacho Malvernat, que ya había sido designado técnico de Barcelona, quería traer al Columbus Mendoza. No. Entonces, ¿y a quién usaba él? Al empresario Luis Alberto Aguerre. Pero aquí viene lo que quiero que ustedes escuchen. Cuando uno se impone, y es más que los empresarios, que son en su mayoría, no todos, consigo el teléfono que me lo da Carcuro, llamo a la casa de Troviani en Calama, me contesta la esposa, doña Cristina Carneseca, la convenzo a la señora que venga a Guayaquil, que le íbamos a conseguir una casa al lado de un centro comercial, que Guayaquil estaba a 1 hora y media de la playa, que Guayaquil no se respire el azufre de Calama, y la convenzo a la señora, porque Troviani estaba entrenando
y él no me pudo contestar ni recibir la llamada. Entonces, yo a la señora la tenía convencida, acordándome de la frase de Bilardo: cuando tú quieres bienestar de un jugador, dale bienestar primero a la esposa. Bueno, cuando en la noche, la señora me dice, llámalo a Marcelo en la noche, lo llamo a Troviani y me mete una puteada. Yo digo, ¿pero qué pasó? Me dice, no, che, vos te has metido en mi vida, te has puesto a llamar a mi mujer, ya mi mujer no quiere saber nada de Calama, me has armado un quilombo, mi mujer ya está pensando que tú le has ofrecido una casa frente al Policentro. Yo ni siquiera he hablado de salir de acá de Cobreloa. Aquí me tratan divinamente bien los dirigentes de Calama. ¿Qué quilombo me has armado? Digo, Marcelo, quiero que vengas a Barcelona. Quiero que juegues en un equipo ídolo. Dice, sí, pero Cobreloa también. Pero es ídolo de Calama. Acá estamos hablando del ídolo de Ecuador. Tú que has jugado en Boca. Exactamente. Entonces me dice, bueno, che, dice, quiero ver qué pasa conmigo. Hubo un problema con un árbitro, lo empujé. Están hablando acá en la Televisión Nacional de Chile que me van a dar por todo el año, me van a sancionar con 20 partidos que faltan. Bueno, le digo, Marcelo, encomendémonos a Dios que no te den 20. A los 3 días hacerle la noticia que le habían dado 8 partidos. Y ahí Troviani ya no quiso seguir en Cobreloa y ahí me lo traje a Barcelona. Esa es la historia, mi querido Pocho. Qué bueno saber esos detalles que la gente no los conoce, pero que es importante que se sepan. Por eso le digo, Pocho, yo me río, yo me burlo de que no saben contratar, contratan pendejadas, contratan basuras, que no están a la altura de lo que un club como Barcelona merece. Y un presidente que siempre confió en mí, al que estaba yo comprometido de nunca meterle un paquete. También traje al profesor Abejer, que históricamente es el primer entrenador que le da un título en el Estadio Monumental, Jorge Carlos Abejer, y semifinalista de Libertadores. Y siguiendo protocolos como el que yo seguí para contratar a Oyola, claro, a Zamudio, exacto, a Encina. Buenos jugadores que Buenos jugadores, pero siguiendo un riguroso protocolo. Así tiene que para no solamente estadístico, sino de observación, de conversación, como se debe de hacer. Nada más de nuestra parte hemos de esa manera descifrado. Pero ¿sabe qué, Pocho? Y hemos descubierto también algunas de las cosas que no fueron verdades en el fútbol ecuatoriano. Ya no roben, ya no mientan, ya no traigan paquetes, ya no le hagan daño al fútbol ecuatoriano, ya no le hagan daño a Barcelona. Si viene algo que sea de primera, si viene algo que sea investigado, si viene algo que sea examinado, tengo el honor, el orgullo de decir que de 8 contrataciones, 8, las 8 fueron un acierto, los 8 fueron campeones, los 8 llegaron, si no a la final de Copa, a semifinales de Copa. Cuando quieran, consúltenme, yo les doy una lección de cuáles son los pasos, cuáles son los aspectos a considerar, los códigos de cómo no traer huevadas y meter basura y robar y que jueguen y estafen moralmente al hincha de Barcelona. Y que ya no se dejen llevar por las pepas. No, las pepas son otra de las mentiras más Yo le grandes. hacía las alineaciones. ¿A quién le hacía las alineaciones? En la gata Teresa. Era el único que hacía las alineaciones, Wilfredo Borbor. Borbor, Bor-San o San-Bor, el dúo más mentiroso en la historia del periodismo de Latinoamérica. Un abrazo a todos, buenas noches.